Muy buenos días, chicos del grado noveno, me alegra muchísimo saludarlos. La verdad espero que estén muy bien, que se estén cuidando mucho en casa para que nos podamos ver nuevamente muy pronto. Chicos, el día de hoy tenemos nuevamente nuestra clase de historia. El día de hoy vamos a hablar sobre Latinoamérica a comienzos del siglo XX. Así que por favor necesito que presten muchísima atención a nuestra clase del día de hoy. Antes de iniciar con la clase, les voy a dar unas normas, unos parámetros que deben seguir. Así que por favor presten mucha atención. Bueno chicos, es muy importante que ustedes tengan en cuenta las siguientes observaciones que les voy a dar. La primera es que por favor no utilicen sus redes sociales mientras están presentes en la clase, ya que esto va a hacer que ustedes se distraigan y no le presten la debida atención. La segunda es que por favor eviten escuchar música, ya que si escuchan música y están escuchando la clase, no van a entender muy bien ninguna de las dos cosas. La tercera es que por favor reciban la clase con muchísima alegría. Chicos, si ustedes reciben la clase con agrado, la van a entender muy bien. Y la última es que por favor saquen su cuaderno de historia y tomen los apuntes pertinentes de la clase del día de hoy. Así que por favor damos inicio a nuestra clase. El día de hoy vamos a hablar sobre los radicalismos. Esto fue un surgimiento de algunos partidos políticos radicales, los cuales se dieron en Latinoamérica. Estos partidos lo que proponían era tener una democracia muy participativa a partir del aumento de sus simpatizantes y la introducción de profundos cambios políticos. Démonos cuenta que lo de tratar de cambiar en la política a las personas, los ideales, no viene de ahorita, sino eso viene desde muchos años atrás. Entonces, pues la verdad, esto ha sido un proceso bastante largo que se ha llevado para poder lograrse algunos cambios. También pretendían cambiar las viejas estructuras dominantes en manos de la oligarquía. Recordemos que la oligarquía era un sistema de gobierno en el que un pequeño grupo de personas pues que generalmente pertenecían a la misma clase social, a la clase más alta, ejercían el poder sobre las demás personas. Lo que ellos querían era terminar con esa oligarquía, que todos fueran iguales y pudieran dar un punto de vista. Sin embargo, estas manifestaciones no consiguieron eliminar el caudillismo y con frecuencia desembocaron en grandes guerras civiles que iremos conociendo más adelante. Ahora vamos a conocer las causas que se dieron con estos radicalismos, pues a raíz de esto surgieron unas causas económicas, sociales y culturales y unas causas políticas. Entonces, hablando de las causas económicas, se habla de un dominio oligárquico de sistemas financieros y de producción. Al hablar sobre esto, hace referencia a que la oligarquía, como lo veníamos hablando, era la única que tenía el poder sobre las demás personas, por lo tanto manejaban los sistemas financieros y la producción de esos lugares. Otra causa que se dio en la economía fue la dependencia de los extranjeros, ya que esta era muy alta y controlaba los servicios, las industrias y los sectores productivos locales. Esto quiere decir que los extranjeros eran los que nos daban, digámoslo así, el trabajo, puesto que si no se tenía
una inversión extranjera, no se podía realizar ninguna actividad productiva. Ahora pasando a las causas sociales y culturales, se habla de una revolución y de un crecimiento urbanístico con formación de estratificaciones sociales en zonas urbanas y zonas rurales. Recordemos, chicos, que anteriormente la mayoría de la población era de zona rural. Eso quiere decir las personas que vivían en el campo. Poco a poco, con los cambios y las industrias, las personas empezaron a ubicarse en la zona urbana. Y fue debido a esto, a las industrias, pues anteriormente los trabajos estaban prácticamente en los campos, como las cosechas, la agricultura, el trabajo con animales, pero ya al tener una industria, esta industria iba a dar la posibilidad de muchas ofertas laborales a más personas, por lo cual estas personas deciden trasladarse de su zona rural y pasar a una zona urbana. Pero cuando todo este cambio de movimiento de personas, de flujo de personas, empezó a verse muy alto, se creó lo que se conoce como las estratificaciones sociales. Entonces se les daba, digamos que dependiendo de lo que tenía cada persona, se le daba una posición social. Hablando de esto, pues entonces fue cuando empezaron a surgir las nuevas clases y los nuevos grupos sociales, como las clases medias, los comerciantes, el proletariado, los obreros, los sindicalistas, entre otros grupos sociales que se dieron. Y hablando de las causas políticas, se dieron los estados e instituciones democráticas descentralizadas y poco autónomas. Esto quiere decir que las mismas clases altas eran las encargadas de distribuir o dispersar las funciones y los poderes, las cuales obviamente iban a quedar a cargo de ellos mismos. Esto quiere decir que las personas de otra estratificación no iban a tener estas funciones ni estos poderes jamás. Ahora vamos a hablar sobre los casos más representativos de Latinoamérica y fueron en los siguientes países, como lo fue Uruguay, Argentina y Chile, en donde se iniciaron procesos para implementar una democracia política, la cual generó cambios legislativos, económicos y sociales. Tenemos que saber que todo esto fue posible gracias a la reducida presencia de los indígenas, el fuerte flujo de inmigración y la acelerada europeización sociocultural. Sin embargo, los radicalismos lograron disminuir el predominio de la oligarquía tradicional. No consiguieron eliminar su influencia sobre los gobiernos. Entonces, en otras palabras, lo que lograron estos países fue empezar a reducir, ahora sí, la oligarquía. También, debido a que estos países tenían unos puntos a favor, los cuales ya mencioné anteriormente, y les ayudó a destacarse entre los demás países de Latinoamérica. La imagen que ustedes están viendo es una imagen de los movimientos radicales
que movilizaron a un gran número de personas. Esta fue la marcha de trabajadores chilenos en apoyo a Arturo Alessandri. Para que ustedes sepan un poco más de esto, Arturo Alessandri fue un político bastante reconocido en la primera mitad del siglo XX. Él tuvo un papel protagónico como presidente de la República de Chile. Arturo Alessandri tuvo un papel protagónico como presidente de la República, la cual fue pues una época bastante marcada por los cambios sociales de los que venimos hablando. Él realmente representaba los deseos de un cambio en los sectores de la sociedad chilena. Fue por estos cambios y este deseo de mejorar las cosas para Chile que muchas personas lo apoyaron en sus diferentes marchas para poder hacer realidad estos cambios. Bueno, entonces deben saber que Arturo Alessandri, más conocido como el León de Tarapacá, nació el 20 de diciembre de 1868 y murió el 24 de agosto de 1950. Ahora vamos a hablar un poco sobre el batallismo en Uruguay. Su representante fue José Batelé y Ordóñez. Él propuso ampliar la base de los partidos por medio de un sufragio universal y la igualdad de los derechos políticos. Esto fue algo muy importante que se destacó de este personaje en Uruguay. En su gobierno, Batelé se enfrentó a un monopolio primero de la inversión extranjera. Recordemos que cuando hablamos de las causas en el radicalismo, hablamos sobre esta inversión y lo malo que era para los países, y también se enfrentaba a la oligarquía terrateniente. Como nuevamente lo recuerdo, estamos hablando de personas de una clase social alta, la cuales tenían poder sobre los demás, lo cual llevó a una lucha, ya que José Batelé no estaba dispuesto a continuar con estas normas que se venían implementando, y esta lucha desembocó en varias cosas. En esta presentación de esta diapositiva les voy a mostrar los cambios que propuso Batelé en su gobierno. Entonces, pues, la primera fue que propuso ampliar la base social de los partidos. Esto quiere decir que eran muy pobres los partidos y les faltaba más cambios, más estructura en estos partidos. Se enfrentó al monopolio de la inversión extranjera, lo cual ya lo habíamos mencionado anteriormente. También desembocó una lucha en 1904, la cual finalizó con la paz de Asegua. También permitió a Batelé conseguir la unidad nacional y adelantar una legislación social progresista, como lo habíamos hablado anteriormente, darle una igualdad de derechos políticos a todos, y entre sus principales logros sobresale la aprobación de la ley de accidentes de trabajo, pues anteriormente los trabajadores no contaban con esta ley y la verdad sí era bastante necesaria y muy pedida por ellos.
Bueno, el radicalismo en Argentina reaccionó contra la generación de los 80, conformada por líderes de la oligarquía nuevamente. Entonces quiero que ustedes se den cuenta que este episodio de la historia sobre Latinoamérica iba bastante directa a los cambios que necesitaban hacer frente a la oligarquía, pues la verdad era algo que les impedía realizarse como personas a muchos. Bueno, lo que el radicalismo buscaba era la recuperación de las tierras públicas y la estadización de la economía nacional. Aunque sus políticas protegían a la clase media rural, esto no afectaba los intereses de la clase alta rural, ya que no se cambió la estructura de la tierra. Y el caso chileno, pues aparece nuevamente Arturo Alessandri, donde pues asumió la presidencia y propuso cambios como cambios de la ley del seguro obrero que antes no se tenía y el derecho a organizar sindicatos y huelgas. Quiere decir que esto le daba voz y voto a todos esos trabajadores que se sentían descontentos, digamos que por alguna norma o algún parámetro que debían tener en sus respectivos trabajos. Además del control estatal de los bancos, la nacionalización de los servicios públicos y la reforma impositiva a las clases altas. Entonces, des en cuenta que Arturo Alessandri sí terminó por fin con esa intervención extranjera y con la oligarquía. Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan prestado muchísima atención a la clase y que hayan tomado sus apuntes pertinentes. Nos vemos la próxima clase. Que estén muy bien.